las 7 de la mañana con 14 minutos. Está con nosotros en Gama Noticias a Fondo Diego Pozo, abogado de los agentes de seguridad penitenciaria del país. Evaluaremos los últimos operativos en las cárceles del Ecuador y también la construcción de nuevos centros penitenciarios anunciados por el presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas y opinión. Lamentable la preocupación también en todo el país acerca de la situación de los guías penitenciarios. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Sí, es lamentable y hemos estado en zozobra todos estos días. Creo que es importante informar a la ciudadanía que sabemos que todos los agentes penitenciarios, todos los servidores penitenciarios ya están libres, ya fueron rescatados y hay que agradecer públicamente a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a la Policía Nacional e incluso a la Iglesia Católica, que también han ayudado a mediar sobre este asunto, este lamentable asunto. Y ahora, lamentablemente, el Estado todavía no ha dado las garantías necesarias para que se pueda proteger a estos ciudadanos, a todos los que vivieron este infierno durante todos estos días, a partir del 8 de enero de 2024, en donde solicitamos y exigimos que por lo menos se les pueda ayudar con ayuda psicológica tanto a ellos como a todos los familiares. Es decir, que todavía no hay de pronto una respuesta por parte del Estado, ¿qué es lo que viene después de esta liberación de los guías penitenciarios? No hay una comunicación oficial, esto fue el día de ayer y lamentablemente todavía no tenemos nada claro. ¿Y cómo fue el operativo de la liberación de los guías penitenciarios? Es una información que es muy restringida, no nos han dado a conocer públicamente. Lamentablemente, desde la Asociación de Guías o de Servidores Penitenciarios, desde el 9 de enero se ha estado solicitando al SNAI, quien es el ente regulador y está a cargo de la vigilancia de todos los centros carcelarios, nos puede dar información, pero no tenemos. Fue en simultáneo de lo que se conoce. Simultáneo en el rescate, la liberación. Sí, fue inmediato. No sabemos las planificaciones que realizaron, eso ya es interno, me imagino, de las Fuerzas Armadas. En 7 cárceles del país, que todavía estaban retenidos algunos guías penitenciarios. Lamentablemente, en Machala, uno de ellos fue asesinado, falleció. ¿Qué es lo que se conoce acerca del guía penitenciario? Se conoce que perdió su vida, la asesinaron y estuvo en las terrazas de la cárcel por varias horas. La gente estuvo muy desesperada y a partir de eso, y lamentablemente hemos tenido que esperar que fallezcan, pierdan vida, se les agreda físicamente para poder actuar. Estuvieron varios días retenidos, sin comida, sin agua, amenazados, con tratos vejatorios de su dignidad humana, y eso es lo lamentable. Nosotros nos hemos visto obligados, a la falta de atención del Estado, a presentar un habeas corpus dentro de acá del Ecuador y también a la solicitud de una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de que en su momento se pueda dar todas las garantías por parte del Estado para que puedan todas las personas precautelar su vida. ¿Cuántas personas fueron? ¿Cuántos guías, también funcionarios del SNAI que estuvieron retenidos? Al menos 5 días, ¿verdad? Al menos 5 días. Las noticias no eran claras, no había información oficial. Se hablaba de 140, luego se habló de 150, pero tuvimos conocimiento al final que fueron 178 personas. ¿Entre funcionarios, guías penitenciarios? Sí, 158 servidores penitenciarios y 20 administrativos. Y lamentablemente uno falleció, fue asesinado. Hasta lo que sabemos, uno falleció y hay personas heridas. ¿De gravedad? ¿Cuáles son la situación? No tenemos conocimiento. Lamentablemente salieron y ahora están con sus familias. No sabemos si el SNAI dio ya la atención respectiva médica. Incluso es importante mencionarlo. En audiencia tuvimos nosotros la comparecencia del testimonio de uno de ellos, el que fue rescatado justo el día anterior, al que no le habían dado ni siquiera atención psicológica, médica, y eso es lamentable. Entonces hacemos un llamado también a las instituciones del Estado para que puedan garantizar todos los derechos de los servidores penitenciarios. ¿Y cuál es la situación también de la familia del guía penitenciario que lamentablemente fue asesinado? ¿Qué se puede hacer por esta familia? La familia está desesperada y obviamente reclamando sus derechos, en donde el Estado tendrá que también ser responsable por todas estas omisiones, porque es lamentable que exista un abandono institucional y que ellos hayan ingresado a trabajar y en su lugar de trabajo, sin garantías, sin cascos, sin radios Motorola, sin comunicación para poder informar qué es lo que está sucediendo, sin una capacitación interinstitucional para saber cómo actuar dentro de estos amotinamientos o evasiones.
Y hay el riesgo de pronto que nuevamente vuelvan a ser tomados como rehenes en el sistema penitenciario, los guías. Ahora, con lo que está viviendo el Ecuador, con la crisis carcelaria y penitenciaria, creo que es importante que el gobierno sea muy contundente en las políticas públicas que va a utilizar para poder fortalecer y tomar control de todas estas cárceles. ¿Cuál es la situación, el trabajo que realizan los guías penitenciarios ante la población también carcelaria en el país? ¿Cuál es la situación de ellos? Mire, y es importante iniciar con algo que es estigmatizado a los servidores penitenciarios. Para poder ingresar a un centro de rehabilitación social hay que cumplir varios filtros, aproximadamente de 4 a 5. Los que están a cargo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el servicio, el SNAI y también equipos de antidroga canina. Por todos estos filtros, una persona siempre es registrada sus datos y también requisado. La pregunta es cómo se están ingresando todas estas armas y por qué se estigmatiza que directamente son los agentes penitenciarios. Es importante que las autoridades también hagan una investigación minuciosa sobre realmente qué es lo que está sucediendo o por dónde se está ingresando. Hay un déficit también de pronto de guías penitenciarios ante la población carcelaria, que los pone en riesgo. Obviamente, la población carcelaria depende, el rango, depende de la etapa en donde el PPL o la persona privada de libertad ingrese, depende de varias personas, servidores penitenciarios. Ejemplo, si hablamos de máxima seguridad, cada PPL necesita 2 agentes penitenciarios que carecen. Aproximadamente hablamos, no existe un censo explícito de cuántas personas realmente existen privadas de libertad. El Estado habla de 30 a 31 mil aproximadamente. En la práctica se ha verificado y por investigaciones que existe aproximadamente 40 mil privados de libertad y los servidores penitenciarios son aproximadamente 3 mil. Entonces, a nivel nacional. ¿Cómo estaríamos hablando en el momento del trabajo? ¿Cuántos serían por personas privadas de libertad? ¿Cuántos guías para custodiar? Para custodiar todo depende, insisto, de las etapas que se tienen que realizar. Ha habido momentos dentro de los procesos administrativos en los que la propia SNAI ha dicho que no tienen por qué preocuparse si hay compañeros en la Tacunga, compañeros servidores penitenciarios, que están a cargo, uno de 800 personas. Entonces es gravísimo. Es gravísimo la falta de seriedad que se le da a la seguridad penitenciaria y estamos viviendo las consecuencias ahora. ¿Ustedes de pronto han entregado algunos recursos legales, algo al Ministerio del Trabajo? Sí, el Ministerio de Trabajo nosotros ingresamos con anterioridad, permítame ubicar el documento, con anterioridad, ya el 20 de junio del 2023 se ha solicitado al Ministerio de Trabajo que se analice el riesgo de trabajo que tiene el puesto de penitenciario y el Ministerio de Trabajo ha referido que los agentes de seguridad penitenciaria se enmarcan en un concepto de trabajo penoso, peligroso, tóxico e insalubre. Y es importante que el Estado tome urgentemente medidas al respecto. ¿Qué medidas podrían tomar? ¿Qué es lo que ustedes también recomiendan como defensores de los guías penitenciarios? Lo que nosotros exigimos es que se cumpla lo que establece la ley, los reglamentos y los derechos de los servidores penitenciarios. Exigimos que sean capacitados de forma teórica y también práctica, de que les suministren de todas las herramientas de seguridad para que ellos también puedan brindar su servicio a la seguridad penitenciaria y que también tengan una capacitación interinstitucional para que se pueda tener una mejor seguridad penitenciaria. Y aumentar también el personal. Así es, aumentar también el personal para que puedan de una forma coordinar con todo lo que está sucediendo. También sobre el tema de la construcción de las nuevas cárceles, los diseños también que ya lo ha anunciado el presidente Daniel Noboa, sí, se menciona de unos guías anónimos sin rostros. ¿Podría ser esa la solución de pronto para no vulnerar la seguridad de los guías penitenciarios? Más allá de las construcciones de los centros carcelarios, es indispensable que no se conviertan en bodegas humanas. El hecho de tener una construcción no significa que se va a tener la solución del problema. Es indispensable que los servidores penitenciarios cuenten con la tecnología y el armamento necesario para que tengan una seguridad penitenciaria. Es importante que exista una política criminal y una política penitenciaria que vaya a fortalecer a esta seguridad. Es importante que existan sociólogos, criminólogos, abogados penalistas, incluso dentro del sistema carcelario, donde se pueda tener una coherencia con lo que a donde se quiere llegar. Ahora mismo, ¿cuáles son los requisitos para ser un guía penitenciario? Cursar los estudios, y es importante también decirlo esto, varias personas, servidores penitenciarios,
pese a que no tienen la ayuda del Estado, a más de ejercer su servicio como agentes penitenciarios, ellos tienen su capacitación interna, su autocapacitación, su autoestudio, y dentro del cuerpo penitenciario hay muchas personas que han sido capacitadas personalmente y que tienen títulos de cuarto nivel, tienen maestrías, posgrados, diplomados, que tampoco ha sido reconocido y tomado en cuenta por parte del Estado al momento de la jerarquización, por ejemplo. Ya. Y bueno, ¿y cuál es el pedido ahora de los guías penitenciarios? Ser escuchados. Creo que esto ha llegado a visibilizar a todos los agentes penitenciarios, los servidores penitenciarios a nivel nacional, y lo que se exige es que, insisto, se cumplan los derechos de ellos. Lamentable es pedir que se cumplan los derechos y se debería cumplir por todas las autoridades. Se exige que realmente tengan las garantías respectivas y que dejen de ser tratados y abandonados como lo han sido durante todos estos periodos en otros gobiernos. Hablan muchos sectores de una depuración también entre los guías penitenciarios. ¿Cuál es el criterio al respecto? Esa es una política ya interna, institucional, donde sabrán tomar cuáles son los parámetros, obviamente sin discriminación, obviamente sin irse en contra de lo que establece la Constitución y las leyes, para poder ir filtrando a varias personas. Ahora mismo, bueno, me imagino que los guías penitenciarios liberados han de estar descansando o nuevamente retoman sus actividades. ¿Cómo se va a suplir de pronto ese talento humano que no va a estar ahora en el centro penitenciario? Obviamente sabemos que todas las cárceles se están tomando control por parte de las Fuerzas Armadas. No hay personas civiles, no hay personas, servidores penitenciarios que están No están afuera. Ahorita con su actividad. No están, sin embargo, el día de hoy vamos a tener una reunión con todos ellos con el objeto de saber realmente qué es lo que sucedió dentro y qué es lo que se exige por parte del para el Estado. ¿Para cuándo ustedes tienen previsto tener este diagnóstico, ya tener de primera mano cómo fue lo que se vivieron los hechos? Hoy en la tarde. Hoy en la tarde se van a reunir con todos los guías penitenciarios. ¿Los familiares también necesitan de atención? Sí, obviamente los familiares también necesitan atención de haber vivido todo este infierno, atención psicológica, que es lo que realmente ha afectado a muchas familias. ¿Cuándo se prevé que de pronto ellos ya puedan retomar sus actividades? Todo dependerá de las disposiciones del gobierno nacional. Estamos dentro de un estado de excepción, se ha hablado que se está ingresando a las cárceles y esperamos que en cuanto tengan información, el SNAI, que es el encargado de informar, comunique de manera oficial para poder tener conocimiento. Usted me mostraba unas estadísticas que son importantes también presentarle a la ciudadanía acerca de la población carcelaria y también de cuántos guías penitenciarios cuenta el país en el sistema penitenciario, y es importante que la ciudadanía conozca sobre estas estadísticas. Así es, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas y Privadas de Libertad ha hecho un censo, aproximadamente se habla de 30.804 personas privadas de libertad. En general, en la práctica se refiere que no se han tomado en cuenta todos los centros de rehabilitación o centros de detención provisional y que existe mayor población. Es importante que se haga un censo nacional donde se pueda verificar cuántos realmente existen, porque de lo que ha sucedido en los días anteriores, el SNAI ni siquiera sabía cuántos servidores penitenciarios estaban retenidos. No nos daban un dato exacto, no nos daban una nómina, obviamente no podían establecer el estado de salud y qué garantías o qué lineamientos, qué protocolos ellos estaban realizando para poder rescatar, para poder precautelar la vida de ellos. Ya para finalizar, también el rol, el papel, también la situación de la mujer guía penitenciaria. ¿Cuál es la situación de la mujer guía penitenciaria? La situación de la mujer guía penitenciaria, generalmente ellos van a dar seguridad a los pabellones de mujeres. ¿Sí? Sin embargo, por la falta de seguridad dentro del propio centro de rehabilitación social, está en riesgo incluso su integridad física, psicológica y sexual. ¿Se está incumpliendo? Totalmente. ¿Y se está vulnerando su seguridad? Totalmente. Y eso es debido al abandono institucional que han tenido los servidores penitenciarios, porque, mire, lamentablemente los servidores penitenciarios, cuando existe una fuga o existe una evasión, son los primeros en ser detenidos. Y no se analiza que para poder salir una persona de un centro de rehabilitación social necesitan varios filtros, incluso acompañamiento de la Policía Nacional. Y ellos son los primeros perseguidos, sea por la policía, sea por la Fiscalía General del Estado o incluso por la propia SNAI con los sumarios administrativos, que en muchos casos ni siquiera cumplen el debido proceso. Lamentable la situación. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente día. A usted igualmente.